Hola y bienvenidos. Hoy vamos a meternos con una pregunta que parece sencilla, pero que, lleva siglos dando vueltas. ¿Qué es exactamente la filosofía? Vamos a intentar ver cómo se ha entendido esto a lo largo del tiempo, ¿no? Y desde distintos puntos de vista. Para esto, tenemos fuentes bien interesantes. Un artículo académico que repasa definiciones históricas, unos textos de un diccionario filosófico con una mirada muy particular y también un análisis sobre Xavier Zubiri, un filósofo del siglo XX. La idea es navegar un poco por todo esto, ¿no? Para tratar de entender qué es la filosofía y por qué quizás es tan difícil de encerrar en una sola definición. ¿Será una ciencia, un arte? ¿Qué será? Es un desafío interesante, ¿sí? Como decía Aristóteles hace muchísimo tiempo, la filosofía es como la ciencia que se busca a sí misma. Ajá. O sea, no es como, digamos, la física o la biología, que parten de un objeto y un método ya más o menos claros. La filosofía tiene que investigar su propia naturaleza. Y creo que esta charla va a mostrar justamente esa complejidad. Pues empecemos por ahí, por lo antiguo. Una idea que sale en las fuentes es que los problemas filosóficos son viejísimos. Se menciona esa frase famosa de Whitehead, un poco para provocar, ¿no? Que toda la filosofía occidental son como notas al pie de página de Platón. Sí, es una hipérbole, claro. Claro, una exageración, pero indica una continuidad sorprendente, ¿no? En las preguntas clave. El texto de Cowley nos lleva a Grecia, claro. Nos recuerda que para Sócrates, Platón, Aristóteles, todo arranca con la admiración, con esa extrañeza frente al mundo. El asombro, sí. Ese asombro es lo que nos empuja a preguntar por qué, a no quedarnos con lo superficial, sino a ir buscando, pues, las causas últimas, los principios de fondo. Incluso la palabra filosofía viene de ahí. Heródoto, Tucídides, ya usaban palabras parecidas, ¿no? Relacionadas con el amor al saber. Exacto. Y se dice que fue Pitágoras el primero que se llamó a sí mismo filósofo, o sea, amante de la sabiduría, como para diferenciarse de los sofos, los que ya se creían sabios. Él destacaba la búsqueda. Justo eso, la búsqueda. Ese impulso inicial es fundamental. Entender el porqué último. Aristóteles hablaba de la filosofía primera, la que busca entender las cosas eh, simplemente en cuanto son. ¿En cuántos son? Sí, en su ser más básico, digamos. Más allá de si es una silla o una mesa. Ya esto te da una idea de la ambición que tiene, ¿no? No estudia solo partes de la realidad, sino que apunta a una totalidad o a algo fundamental en todo lo que existe. Y, muy importante, esa idea de Kant que menciona Cowley, no se aprende filosofía, se aprende a filosofar. Ah, eso es clave. Claro, porque resalta que la filosofía es más una actividad, un ejercicio constante de pensar críticamente. Es más un verbo que un sustantivo fijo, ¿no? Y aquí entra una tensión que mencionan las fuentes. La relación entre filosofía y ciencia a veces parece un poco conflictiva. Cowley dice algo interesante, que los científicos suelen ponerse de acuerdo en paradigmas, ¿no? Hasta que, llega una revolución y cambia todo. Como decía Kuhn, sí. Pero los filósofos parece que les gusta mantener los problemas abiertos. Rara vez se ponen todos de acuerdo. Es cierto, parece que disfrutan más la pregunta que la respuesta definitiva. Y se mencionan ejemplos de esas preguntas que siguen y siguen. ¿Existe Dios? ¿Tenemos libre albedrío o todo está determinado? Preguntas eternas. ¿Puede existir la mente sin el cuerpo? Las cosas existen aunque no las veamos, preguntas que resisten el paso del tiempo y los avances en otras áreas. El texto sobre Zubiri profundiza en esa diferencia, pero desde otro lado. Dice que las ciencias normalmente aceptan que su objeto existe. Los físicos estudian la materia, los biólogos la vida. Dan por sentado el objeto. Exacto, y se ponen a analizarlo. Pero la filosofía, dice Zubiri, tiene que hacer un paso previo, cuestionar y justificar la existencia de su propio objeto. Dice que es como constitutivamente latente. O sea, no está ahí obvio, hay que como hacerlo visible con la reflexión. Latente. Interesante. Y va más allá. Propone que el objeto de la filosofía no es una cosa más al lado de las cosas que estudian las ciencias. Ah, ¿entonces qué es?
Es más bien una dimensión que está en todas las cosas. La llama trascendental. Pero ojo, no trascendental como algo que está más allá, fuera del mundo. Entiendo, no es algo sobrenatural. No, para Zubiri, trascendental significa que atraviesa todo, que es común a todo lo real. Por eso no encaja bien en el modelo de ciencia positiva, que acota un campo y usa métodos empíricos. El objeto de la filosofía es transversal, digamos. Vale, voy entendiendo. Es una dimensión común. Y para sumar otra visión sobre esto, Cowley menciona a Wittgenstein, muy influyente en el siglo XX. Ajá. Para Wittgenstein, la filosofía no da conocimiento nuevo sobre el mundo, no es una teoría más. Su función es más bien como una terapia. ¿Terapia? Sí, una actividad para aclarar el lenguaje, para disolver las confusiones y los falsos problemas que vienen de usar mal las palabras, como limpiar las herramientas del pensamiento, ¿entiendes? Entiendo. Como ordenar la caja de herramientas conceptuales. Fascinante ver cómo se define en relación, o a veces en contraposición a otras formas de saber. Y su papel ha cambiado mucho. Cowley nos recuerda, por ejemplo, la Edad Media. Ahí la filosofía era a menudo como la sirvienta de la teología, ¿no? La Ancilia Theologiae, sí. Y luego en el Renacimiento, la modernidad, como que recupera su autonomía. A ver, repasemos algunas definiciones concretas de esa evolución en Occidente. Dale. Conseil da un panorama rápido pero útil. Por ejemplo, Francis Bacon, al inicio de la ciencia moderna, la veía como el conocimiento de las cosas por sus causas inmutables. Luego Descartes, el padre de la filosofía moderna, la ve como la raíz del árbol del saber, o sea, el conocimiento fundamental de los principios de todas las ciencias. La base de todo. Después, los empiristas británicos, Locke, Berkeley, Hume, cambian el foco. Para ellos, la filosofía es sobre todo reflexión crítica sobre cómo conocemos, sobre la experiencia sensible, el origen, el alcance, los límites de nuestro conocimiento. Más centrado en el conocer mismo. Exacto. Menos especulación abstracta, más análisis de la experiencia. Y luego llega Kant, que intenta como sintetizar racionalismo y empirismo. Un gigante Kant. ¿Sí? Él define la filosofía como el conocimiento que investiga las condiciones que hacen posible la experiencia y el conocimiento. Se basa en principios a priori de la razón. Su tarea es marcar los límites de lo que podemos conocer válidamente. Poner límites a la razón. Exacto. Y después de Kant, vienen los grandes idealistas alemanes, Fichte, Schelling, Hegel. Ellos le dan un papel, estelar. La cumbre del saber casi. Casi. La ven como el sistema del saber absoluto, la autoconciencia del espíritu desplegándose en la historia. Una visión muy ambiciosa. Schopenhauer, en cambio, aunque parte de Kant, se centra más en el principio de razón y en la voluntad como la esencia del mundo. Y ya más cerca de nosotros, ¿qué pasa? Bueno, el positivismo intentó reducirla a una especie de resumen de los resultados de las ciencias, como si no tuviera un tema propio. Le quitaban protagonismo. Totalmente. Husserl, en cambio, quiso refundarla como ciencia estricta, la fenomenología, que describe las esencias tal como se muestran a la conciencia. Y Quine, más reciente, la ve como una continuación de la ciencia, ocupándose de sus preguntas más generales, más abstractas. Qué variedad, ¿no? Desde ser la base de todo, a reflexión sobre la experiencia, análisis de la razón, ciencia del absoluto, limpieza del lenguaje, o casi una parte de la ciencia. Y todo esto es muy occidental. Pero una de las fuentes, ese diccionario de la era soviética, presenta algo radicalmente distinto. Así es. Presenta la visión marxista-leninista y la define de forma muy concreta, con un objetivo muy claro. Dice que es la ciencia de las leyes más generales de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento, y que el problema central de toda filosofía es la relación entre ser y pensar, materia y conciencia. El eje es materia versus conciencia. Exacto. Y a partir de ahí, divide toda la historia de la filosofía en dos campos opuestos, materialismo e idealismo. Y ve la historia filosófica como una lucha constante entre ambos. Una lucha. Sí, pero no solo de ideas. Según esta fuente, esa lucha está ligada sí o sí a la lucha de clases sociales. Ah, claro. La vincula a lo social y político. Totalmente. Ve al materialismo como progresista,
aliado de la ciencia, del ateísmo, de las fuerzas democráticas o revolucionarias. Y al idealismo, pues como reaccionario ligado a la religión y a los intereses de las clases dominantes. Una visión muy militante, digamos. Muy militante. Y presenta su propia doctrina, el materialismo dialéctico e histórico, de Marx, Engels, Lenin, no como una filosofía más, sino como la culminación científica de esa lucha. La única filosofía verdaderamente científica, según ellos. Y lo más importante, su objetivo no es solo interpretar el mundo, como otras filosofías. Sino cambiarlo. La famosa tesis sobre Feuerbach. Exacto. Transformarlo mediante la praxis revolucionaria. Esto le da un carácter muy político, muy social, muy diferente a las visiones más contemplativas o analíticas que vimos antes. Queda claro, sí. Una definición con una agenda muy específica. Volviendo a otras miradas del siglo XX, pero desde un ángulo muy distinto, tenemos a Javier Zubiri. Él también se pregunta qué es filosofía y busca una respuesta rigurosa. Insiste en que la filosofía debe partir de sí misma, buscando una filosofía pura. Y coincide en que es una forma de conocimiento, pero le da un toque muy suyo. Sí, Zubiri es denso, pero muy original. Para él, responder ¿qué es filosofía? Es identificarla con la metafísica. Pero ojo, no la metafísica como una parte de la filosofía. Sino como el todo. La lógica sería metafísica del conocimiento. La ética, metafísica de la vida humana. La metafísica es como el contenido esencial. Y, formalmente, o sea, en su definición, la metafísica le da a la filosofía su carácter propio. ¿Y cuál es ese carácter? La búsqueda de una ultimidad radical. Ultimidad radical. Suena potente. Lo es. Y aquí viene lo más. Quizás lo más complicado y original de Zubiri. ¿Cómo entiende el meta de metafísica? Que normalmente pensamos como más allá, ¿no? Más allá de lo físico. Exacto. Pero Zubiri rechaza eso. Para él, meta no significa irse a otro mundo. Significa prestar atención a algo que está en lo físico, pero que no es obvio. Algo que él llama lo diáfano. Diáfano. ¿Como algo transparente? ¿Que no se ve fácilmente? Justo por ahí va. Piensa en un cristal muy limpio. Miras a través de él, pero no te fijas en el cristal mismo. Es diáfano. Zubiri usa esa idea para hablar de aspectos de la realidad que son tan básicos, tan omnipresentes, que justo por eso no los notamos. Pasan desapercibidos. Están ahí, pero no son patentes. Vale, aspectos básicos pero ocultos a simple vista. Y ese elemento diáfano, dice Zubiri, está en todas las cosas, en todo lo que percibimos. Y como está en todo, lo llama trascendental. Pero insisto. No en el sentido de fuera del mundo. Exacto, no como Kant o la teología. Trascendental aquí significa que atraviesa todo lo real, es transversal. Entendido. Y aquí la tesis fuerte de Zubiri. Ese carácter trascendental, esa diafanidad, es la realidad misma como formalidad. La realidad como formalidad. A ver. No la realidad como un montón de cosas, sino la estructura formal de ser real que comparten todas las cosas. Entonces, la filosofía, como metafísica, no estudia las propiedades de esta silla o aquel árbol. Eso es la talidad, dice él, sino su formalidad de realidad. Ese ser real que es común a todo. ¡Wow! O sea, la filosofía para Zubiri es metafísica, sí, pero una metafísica de lo físico. Exactamente. Que busca desvelar esa dimensión de realidad que está en las cosas, pero que es diáfana. Uf, suena un trabajo intelectual intenso. Mucho. Él mismo habla de una visión violenta. Requiere un esfuerzo enorme ir casi contra la corriente de cómo percibimos normalmente, para captar esa dimensión tan básica. No es algo fácil ni inmediato. Bueno, menudo viaje hemos hecho. Desde el amor a la sabiduría en Grecia, la búsqueda de causas últimas, pasando por la reflexión sobre el conocer, la razón, la experiencia. La filosofía como sistema absoluto, como análisis del lenguaje, como esa ciencia de leyes generales para transformar el mundo. Hasta esta metafísica de la realidad física de Zubiri. Entonces, si juntamos todo, ¿qué es la filosofía? ¿Nos queda algo en claro? Parece que lo más claro es que no hay una sola respuesta fácil, ¿no? Quizás esa dificultad para definirse es parte de lo que es la filosofía.
Me acuerdo de esa cita medio en broma de Samuel Alexander que trae Cooley. La filosofía es el estudio de esos temas que a nadie, excepto a un filósofo, se le ocurriría estudiar. Puede ser, algo de eso hay. Pero creo que sí hay un hilo conductor, ¿eh? A pesar de toda la diversidad. Parece que siempre hay un impulso de ir más allá de lo inmediato, de lo particular, de lo que damos por sentado. Hacia algo más fundamental. Eso es, llámalo principios últimos, como Aristóteles, o leyes generales, como el marxismo, o condiciones del conocimiento, como Kant, o estructuras del lenguaje, como Wittgenstein, o la formalidad de la realidad, como Zubiri. En ese sentido, la idea original de Aristóteles sigue muy vigente, ¿no? Es una ciencia buscada, un saber que se busca a sí mismo y busca los fundamentos. Y para terminar, podríamos dejar una pregunta flotando, ¿no? Conectando con esto último, sobre todo con lo diáfano de Zubiri. Si la filosofía nos invita a mirar esos aspectos fundamentales, a menudo ocultos de la existencia, del conocer, de la realidad, ¿cómo nos cambia el simple hecho de hacernos esas preguntas? ¿Cómo cambia nuestra forma de ver y de estar en el mundo? Ese mundo que nos parece tan obvio cada día. El intentar ver eso que normalmente no vemos. ¿Cómo nos transforma intentar descubrir lo metafísico escondido en lo físico? Ahí queda la reflexión, una tarea para seguir pensando.